gustaría que tomemos un tiempo para reflexionar sobre un tema de rigurosa actualidad, que es el tema de la verdad. Juan capítulo 18, yo voy a leer un pasaje, voy a pedir que por favor abras tu Biblia en Juan capítulo 18. Vamos a leer este texto y voy a pedirte que por favor tengas todo el tiempo que dura el mensaje, las 2 horas que dura el mensaje, tengas abierta tu Biblia ahí en Juan capítulo 18. No va a durar tanto. Porque vamos a volver una y otra vez al texto, que en realidad es un diálogo. Juan 18 recoge una de las instancias del juicio de Jesús. Recuerdan que Jesús pasó por 3 juicios judíos y 3 juicios romanos. Este es uno de los juicios romanos. Él está frente a Poncio Pilato y se genera un diálogo que levanta otra vez el gran tema de la verdad. Para aquellos que aman estudiar la palabra de Dios, quiero recordarles que la palabra verdad aparece 48 veces solamente en este evangelio y de diferentes maneras, de diferentes ángulos se va analizando este tema. Pero quiero enfáticamente hoy referirme al concepto que Jesús tenía de la verdad. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 18. Verso 35, Pilato le dijo: ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿entonces tú eres rey? Jesús le respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió. Note que la palabra verdad está 3 veces allí. Y a cada una de ellas me quiero referir. Vivimos en la era de la posverdad. Zygmunt Bauman, que a todo le puso líquido a partir de que escribió la modernidad líquida, también tuvo este concepto de que aún la verdad se ha licuado. Pero hay una expresión de C.S. Lewis, ya el siglo pasado, cuando él empezaba a percibir el relativismo de la sociedad en la que él vivía, me voy a referir al final a esta declaración, pero es sumamente pertinente para abordar el tema de la verdad. Y él dijo lo siguiente: el hombre de nuestro tiempo está con ambos pies firmemente parado en el aire. El hombre de nuestros tiempos está con ambos pies firmemente parado en el aire. Así está nuestra sociedad, porque le hemos socavado el concepto, la idea de verdad. Ese es el espíritu. Es la manera como Jesús percibió también el mundo en el que él vivió. Y ahí está Pilato firmemente parado en el aire. El Imperio Romano ya en ese momento estaba firmemente parado en el aire. Y ahí se debatió el concepto de verdad. Jesús lo introdujo a la conversación. Lo primero que quiero notar es la resistencia a la verdad. Iba a poner la palabra resistencia, pero me parece que la palabra rechazo es más fuerte. El rechazo a la verdad. Lo primero que se nota en el texto es el rechazo a la verdad. ¿Por qué? Mire la pregunta que hizo Pilato a Jesús. Lo hemos leído en el verso 38. Ahora, no es una pregunta porque Pilato quiere aprender algo de Jesús. Cuando Jesús le dijo: yo vine para dar testimonio de la verdad, Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Pero no es que él está averiguando
No es que él quiere saber, es una forma de sarcasmo. Él quiso poner en ridículo a Jesús y su pretendido concepto de verdad. Él no quería que Jesús le explique, porque dice el texto que Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Preguntó, ¿qué es la verdad? Y al renglón siguiente dice, y se fue. Y hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad, porque la duda hace la pregunta, pero la incredulidad no quiere oír la respuesta. Y Pilato no quería oír la respuesta, porque ni bien él planteó la pregunta, se fue, porque el Imperio Romano ya estaba infectado por el concepto griego que la verdad no existe, que es algo, ya los idealistas hablaban de que la verdad se construye. Usted sabe que en el mundo animista la verdad era algo que se percibía casi mágicamente, pero en el mundo griego, que después minó el concepto romano, la verdad es algo que se alcanza a través de la razón. Esto lo hacían los sofistas, la filosofía del idealismo, es decir, que se basa en el concepto de que con las ideas se construye la verdad. A diferencia del mundo y de la cultura judeo-cristiana, que la verdad no es algo que yo construyo con la razón, ni algo que yo percibo o intuyo, sino que la verdad es algo revelado. Pero este espíritu de Pilato está vivo y activo en nuestras universidades, en los centros de estudios, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Todos los señores que ahí discuten y hablan están partiendo de una premisa que no existe una verdad absoluta. Y todo lo que se discute y todo lo que se decide tiene ese trasfondo. Acordamos esto. Pero es relativo, nada es absoluto, nadie tiene una verdad absoluta. Vivimos en un tiempo de no verdad. Yo digo que es un tiempo de hiperinflación moral y ética. Usted vio que cuando hay hiperinflación, la moneda se devalúa y perdemos la idea de lo que valen las cosas. Y en este tiempo de hiperinflación ética y moral, todos hablan de la ética y la moral, y ahora que estamos de campaña, todos hablan de valores éticos y morales. Pero la verdad es que se ha devaluado la ética y la moral y no sabemos el valor de las cosas. Hemos perdido el parámetro que nos diga cuáles son verdaderamente los valores. Ahora, cuando hablamos del rechazo de la verdad, quiero explicar algunas cositas básicas antes de volver al texto. En esto vemos cómo se ha devaluado la verdad, el rechazo a la verdad. Que la verdad ya no es parte de un ello. Antes la verdad, para usar un término freudiano, era parte del ello. Es algo que estaba fuera del hombre y que el hombre tenía que alcanzar. Hoy la verdad no está fuera del hombre. La verdad es parte del yo. Y hay tantas verdades haya, como personas haya. Por eso las personas dicen, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad. Y entonces la persona pone todo en una licuadora, lo que él piensa, lo que oyó, lo que leyó, lo que le dijeron en la escuela, lo que compartieron en las redes, lo que él siente, lo que él percibe, lo licúa todo y eso forma con eso su universo de verdad. Y lo que él cree es su verdad. Y vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. La verdad es algo que no está fuera del hombre, está adentro, se ha privatizado. Por eso no hay verdad absoluta. La biología no puede decirnos efectivamente qué es un hombre. No hay una verdad de lo que es un hombre. ¿Por qué? Porque la sexualidad ahora es autopercibida según la ideología de género. Entonces, no es lo que me marca la biología, no es lo que me marca la genética. La sexualidad es cómo yo me percibo. Entonces, ¿qué es un hombre? Bueno, depende de cómo vos te percibís. Porque aunque biológicamente seas un hombre, a lo mejor vos te estás autopercibiendo como mujer. Y esa es tu verdad. La verdad es relativa. ¿Te han dicho esto alguna vez? Como cada uno tiene su verdad, como ya es algo privado la verdad, todo es relativo. Ahora, cuando un profesor en la facultad o cuando un compañero te dice, todo es relativo, nada es absoluto, una buena pregunta sería, ¿y esa afirmación la debo tomar como algo absoluto o como algo relativo? Porque la persona está diciendo, no existe la verdad, pero le está afirmando como una pretensión de verdad. Porque él está afirmando la verdad de que la verdad no existe, lo cual es una contradicción. Si todo es relativo, entonces lo que estás afirmando es relativo, no es verdad.
que todo es relativo. ¿Qué merengue que hacemos? Por eso cuando se escriben libros para demostrar que la verdad no existe, lo primero que lo más coherente que puede hacer con un libro que sea escrito para demostrar que la verdad no existe es tirar ese libro a la basura. Porque si la verdad no existe, todo lo que dice ese libro no es verdad. ¿Ves en la incoherencia en la que caemos? La única verdad es la verdad científica. Sí, yo solo creo, dicen algunos, lo que puede demostrarse científicamente. Ahora, ¿cómo vas a creer solo lo que puede demostrarse científicamente si esa frase que acabas de decir no se puede demostrar científicamente? Porque es un postulado filosófico. Se puede argumentar filosóficamente, pero no se puede demostrar científicamente. Y aquí permítanme hacer una digresión, especialmente, lo puse esto ahí en la pantalla porque sé que hay muchos universitarios aquí. Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando las personas dicen, bueno, pero esto es una verdad científica. Por eso decimos muchas veces, usamos el término, hablando a ciencia cierta. Tengan mucho cuidado porque la mayoría de las personas que usan ese término están usando una redefinición del concepto de ciencia. El concepto de Aristóteles sobre la ciencia era este. La ciencia es el conocimiento cierto por sus causas. No voy a explicar la segunda parte de la definición porque nos va a llevar mucho tiempo. Solamente voy a explicar ese concepto cierto. ¿Por qué para Aristóteles la ciencia era el conocimiento cierto? Porque para él ciencia era aquello que arribaba a una conclusión cierta, a una verdad definitiva a lo que no se le puede agregar nada. Por eso para Aristóteles solamente la matemática era una ciencia. ¿Por qué? Porque la matemática es deductiva, parte de una premisa general y va a premisas particulares, y no se basa en la experimentación ni en la observación. Entonces usted dice, una declaración, el todo es mayor que las partes. Una torta entera es mayor que una porción de la torta. ¿Es verdad? Sí. ¿Siempre es verdad? Sí. ¿Le puedo agregar algo para modificar esa verdad? No. Entonces arribo a una conclusión cierta. Ahora, tenga presente que después de René Descartes, con el racionalismo, y especialmente después con John Locke y con Francis Bacon, que ellos empezaron a hablar del empirismo, es decir, la verdad no es lo que yo razono ya, sino es lo que yo percibo por mis sentidos. Es lo que hoy se predica en la posmodernidad. Es como yo la percibo la verdad. Y entonces ahí se redefinió la ciencia. Y la mayoría de las personas que hablan hoy de verdad científica están usando el significado moderno, no el significado de Aristóteles de ciencia. Entonces cuando alguien dice, yo creo en la verdad científica, usted le tiene que preguntar, ¿y qué es la ciencia? Porque para el hombre posmoderno, ciencia es el conocimiento sistemático de hechos metódicamente controlados. Es decir, tienen métodos y sistemas que tienen una lógica interna, pero no necesariamente son verdad. Son dos cosas diferentes. Usted puede concadenar un montón de argumentos y armar un sistema que tenga cohesión y coherencia y sea lógico, pero eso no significa que es cierto, como el concepto anterior de ciencia. Significa solamente que es lógico. Si usted parte de una premisa equivocada y le pone 99 conclusiones o deducciones, todas las deducciones pueden armar un sistema que es lógico y coherente, pero no es verdad. Y entonces, como la ciencia depende de la observación y de la experimentación, continuamente va mutando sus conceptos. Por ejemplo, cuando yo era chico había 9 planetas. La ciencia nos decía, hay 9 planetas. Hoy sabemos que no es cierto. Porque, ¿qué es lo que cambió? El instrumento de observación. Y entonces, como la observación cambia, el postulado cambia, y lo que se predicó como verdad ya no es verdad. Desde Roemer en adelante, casi 200 años, la ciencia dijo la luz viaja a 200.000 kilómetros por segundo. Hoy sabemos que no es cierto. Hasta 1948 se decía que el universo se estaba contrayendo. Hoy sabemos que no es cierto. Se está expandiendo.
Se decía que el universo no había tenido origen, todavía se creía en la eternidad de la materia. Hoy sabemos que eso no es cierto. Stephen Hawking, que es el gurú de la ciencia moderna, tiene una interesante observación sobre este particular. Él dice, las teorías físicas son siempre provisionales. Por eso hablamos de teoría cuántica. Por eso hablamos de teoría de la evolución. Por eso hablamos de teoría de la relatividad. Porque la mayoría de las cosas que nosotros llamamos ciencia, para Aristóteles no serían ciencia. Hoy se considera que la psicología, que la historia, que la pedagogía, que las materias humanísticas, las ciencias blandas y las ciencias duras, se las considera ciencias. Para Platón, para Aristóteles no hubieran sido nunca ciencia. Por eso la psicología necesita continuamente actualizaciones y por eso hay tantas escuelas de psicología que incluso se contradicen entre ellas. Las cosas que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que era verdad, los psicólogos actuales dicen que no es verdad. Sigmund Freud decía que la homosexualidad es una desviación de la conducta. Hoy ningún psicólogo cree eso como verdad. Y Stephen Hawking dice, las teorías físicas son siempre provisionales, en el sentido de que son solo hipótesis. Nunca las podemos demostrar, sea cual fuere el número de veces que los resultados de los experimentos concuerdan con alguna teoría. Nunca podremos estar seguros de que la siguiente vez el resultado no lo va a contradecir. En cambio, podemos refutar una teoría encontrando solo una observación que discrepe con las predicciones. Por eso son todas teorías, porque puede ser que mañana tengamos una nueva observación que nos haga cambiar de idea. Un premio Nobel en física, un austríaco alemán, Edwin Schrödinger dice, la ciencia me provee una gran cantidad de información, pone mi experiencia en un orden magnífico e inconsistente, pero permanece espantosamente silenciosa con respecto a todo lo que está cerca de mi corazón. Nada nos puede decir del rojo o del azul, del dolor y del placer, de lo hermoso y de lo feo, del bien y del mal, de Dios y de la eternidad. La ciencia puede a veces responder a interrogantes sobre estos temas, pero sus respuestas frecuentemente son tan estúpidas que nos sentimos demasiado inclinados a no tomarlas en serio. Lo que está diciendo es claro que la ciencia sirve, pero no sirve para los verdaderos dilemas de nuestra existencia humana, nuestra eternidad, Dios. ¿Y qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Por eso cuando nosotros hablamos de verdad solamente en términos científicos, estamos pisando un terreno muy movedizo. Ahora, ¿cómo Jesús instaló el concepto de verdad cuando habló con Nicodemo, con Pilato? Él le dio el concepto de revelación. Él habló de que la verdad es algo, no es algo que yo percibo, no es algo que yo creo con el razonamiento, sino que es algo revelado por Dios. Por eso, en primer lugar, la verdad es divina. Note lo que Jesús dijo. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y él le dijo, mi reino no es de la tierra, es del cielo. O sea que si él tuvo que venir del cielo a la tierra para dar testimonio de la verdad, es porque la verdad no es patrimonio nuestro. Alguien nos la tuvo que traer. Por eso este Evangelio de Juan comienza en su relato en el capítulo 1 diciendo que este Dios hecho hombre que se reveló a los hombres, o sea que aquel hecho, el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, entre nosotros, y estaba lleno de gracia y de verdad. Porque la verdad no es algo que es propiedad de los hombres. La verdad, como revelada, proviene de Dios. Por tanto, Dios es fuente de toda verdad. ¿Sabe que indirectamente nuestra Constitución reconoce eso? El preámbulo de nuestra Constitución dice que Dios es fuente de toda razón y justicia.
Pero pare un momento. Usted no puede tener justicia si no tiene verdad. Para que Dios sea fuente de la justicia absoluta, usted para hacer justicia tiene que tener un conocimiento acabado de la verdad. Por eso la ciencia siempre va a ser parcial para la verdad, porque nunca el hombre puede conocerlo todo. La ciencia no puede decir Dios no existe, porque primero tendría que haberlo examinado todo para después sacar esa conclusión y nunca va a terminar de examinarlo todo. Ahora, si Dios es el conocedor absoluto de la verdad, es el único que puede hacer justicia absoluta. Por eso Dios es fuente de toda justicia, porque Él es el dueño de la verdad absoluta. La verdad, esencialmente, es verdad divina. Escuche cómo lo dice Jonathan Edwards. La verdad es todo lo que es consistente con la mente de Dios, el ser de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios y la gloria de Dios. Por tanto, la verdad es todo lo que Dios dice que es. El pecado es lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno es lo que Dios dice que es. La moral es lo que Dios dice que es. En segundo lugar, la verdad es absoluta. Note que Jesús usó un artículo definido y él habló, en el verso 37, de la verdad. La verdad es absoluta, por tanto, es exclusiva, porque excluye todo aquello que es mentira. Incluye todo lo que es verdad y excluye todo lo que es mentira, porque si una cosa es verdad, lo contrario no lo es. Por tanto, no puede haber verdades paralelas que sean contradictorias entre sí, porque vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. Por eso Jesús habló de la verdad en estos términos, y como absoluta es inmutable. La verdad no necesita continua actualización como necesitan las disciplinas humanas. La verdad ha sido revelada y no necesita actualización. Y el Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad, dijo al Padre. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Algo interesante en la declaración de Jesús, y es que la verdad es objetiva. Porque note que Jesús dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. Es objetiva porque es algo que se puede testificar, se puede examinar, se puede comprobar y se puede transmitir. Por eso es objetiva, porque se la puede definir en términos que tienen un significado preciso. Por eso es muy importante el estudio de la palabra y la predicación de la palabra, partiendo de que el mensaje de la palabra de Dios es verdad. Por tanto, cada palabra tiene un significado y un sentido específico. El apóstol Pablo dijo, porque va a llegar el tiempo cuando la predicación va a ser un stand-up. La gente va a predicar lo que su auditorio quiere oír. Y la gente se va a amontonar para escuchar, que le digan lo que quieren escuchar. Y dice el apóstol Pablo, y será una época donde la gente va a apartar de la verdad del oído. La revelación de Dios como verdad es objetiva. Por eso puede ser examinada, puede ser comprobada, puede ser estudiada, puede ser transmitida en forma de testimonio. Por eso Jesús dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. Pero finalmente la verdad es singular. No hay muchas verdades. Jesús habló de la verdad. No habló de las verdades. La verdad es un sistema de verdad, es un cuerpo de verdad. Está entretejida. Si usted niega una verdad, se le cae la otra. Por tanto, no hay ningún concepto de verdad en la Biblia que no esté relacionado con los demás conceptos de verdad. La verdad es singular. Lo voy a decir de esa manera. La verdad no es granulada, es fibrosa. Usted toma el azúcar es granulada. Todas las partículas están separadas. Pero, por ejemplo, la raíz de un árbol es fibrosa. ¿Y en qué sentido los reformadores hablaban de que la verdad, los reformadores decían, toda verdad es verdad de Dios? ¿Por qué? Porque la verdad es fibrosa, es como la raíz de un árbol, que a lo mejor el árbol está plantado aquí. Y usted encuentra la raíz en la otra punta del patio.
Pero si usted sigue la raíz, la va siguiendo, la sigue, ¿a dónde la va a llevar la raíz? La va a llevar al tronco, la va a llevar al árbol. Y entonces, por eso los reformadores, ya que ayer se habló de la reforma, hablaban de que la vocatio Dei, la vocación divina, no es solamente el sacerdocio. Ellos decían, todo trabajo es una vocación divina, porque toda ciencia, toda disciplina, cuando usted la empieza a investigar y empieza, sea que usted esté estudiando medicina, o sea que usted esté haciendo un trabajo, siempre va a estar relacionado, un oficio como carpintero, o sea taxista, todo está relacionado con la naturaleza. Usted dice que tiene que ver el taxi con la naturaleza. Bueno, pero el combustible que usted necesita sale de la creación. Las cubiertas de su vehículo salen de la creación. Todo sale de la creación. El material con que está hecho su vehículo sale de lo que Dios creó. Ahora, sea que usted está en un laboratorio haciendo una investigación científica, ellos por eso desarrollaron tanto la ciencia. Porque tomaron aquel salmo que decía, grandes son las obras del Señor, investigadas, dice una versión, por todos los que la aman. Entonces, era un requisito de que toda persona que creía en un Dios absoluto, santo y verdadero, debía dedicarse a estudiar, a investigar. Porque cuando seguía la raíz, cualquier disciplina y cualquier trabajo que haga de investigación, siempre termina llegando a un orden lógico. Y uno se da cuenta que no hay una casualidad atrás de todo. Que hay un Dios creador que es lógico, que es inteligente. Que hay una mente inteligente detrás de todo. Entonces, por eso hay una verdad que es singular. Y las verdades no son separadas ni paralelas. Hay una verdad, porque Dios es fuente de toda verdad. Y toda verdad, en el fondo, no estoy hablando solamente de verdades bíblicas, toda verdad es verdad de Dios. Pero finalmente, Jesús planteó el tema de la respuesta a la verdad. Mire lo que él le dijo a Pilato. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y la palabra oír significa que no solamente va a prestar el oído físico, la palabra oír significa la actitud de obedecer. Mis ovejas son las que oyen y me siguen, dijo Jesús. Entonces Jesús está hablando de que aquel que realmente ama la verdad toma un compromiso con la verdad. Que la verdad no es solamente una cuestión para discutir filosofía. Que la verdad no solamente es una cuestión abstracta. Debe haber una respuesta concreta y coherente. Que si nosotros decimos que creemos la verdad, debemos vivir de acuerdo a esa verdad. Porque de otro modo nosotros no estamos creyendo eso como verdad. ¿Qué tan verdadero puede ser lo que crees si no estás dispuesto a vivirlo y a jugarte por eso? Y entonces Jesús dijo, aquel que es de la verdad va a oír la verdad y va a tomar ese compromiso, va a obedecer la verdad. Eso es lo que significa. Y eso es lo que te da sustento en la vida. Por eso todo el Evangelio de Juan habla de que no se puede, por ejemplo, tener salvación sin la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se puede adorar a Dios si no hay verdad. Porque Jesús dijo, si vamos a adorar, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Usted no puede tener una vida de gozo y de llenura del espíritu sin la verdad. Porque el espíritu, dijo Jesús, es el espíritu de verdad. Usted no puede tener libertad si ignora la verdad. Porque Jesús dijo, la verdad y solamente la verdad es lo que te va a hacer libre. Sin embargo, estamos en un mundo que sigue orgullosamente, parado firmemente sobre ambos pies, con ambos pies puestos en el aire. Y usted sabe que la palabra verdad en griego se escribe asfaleia, es asfalía. Asfalía es el término que se traduce verdad. Y la palabra asfalía, de ahí viene el término asfalto, que es una base firme sobre la cual podemos transitar. Por eso es tan lúcida la descripción de C.S. Lewis. Porque si nosotros no creemos en la verdad revelada de Dios y no la abrazamos y no nos comprometemos con ella, estamos sacando el piso debajo de nuestros pies. No hay algo sólido sobre lo cual podamos construir nuestra vida, nuestra familia. Ya no sabremos lo que es la vida, lo que es la dignidad, lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Es lo que está pasando en nuestra sociedad.
le estamos sacando el piso de debajo de los pies. Es lo que le pasó a Pilato y es lo que le pasó al imperio. Por más pomposo que era, por más fuerza militar que tenían y por más poderío económico que tenían, cuando usted le saca el piso de abajo, se cae todo. Y así es como terminan derrumbándose la vida de aquellos que no están dispuestos a comprometerse con la verdad, que hablan de la verdad, discursean sobre la verdad, pero no están dispuestos a seguir y a comprometerse con aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las metáforas más maravillosas de la vida cristiana la escribió Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Y usted recuerda que él va viajando hacia la ciudad celestial, va viajando con su amigo de viaje que se llama Fiel, y pasan por una ciudad que se llama Vanidad. Y cuando entran a la ciudad de Vanidad, van cruzando por una feria donde todo es falso. La feria se llama la Feria de las Vanidades. Como la salada más o menos sería ahora, ¿no? Pero porque hay un patrón ahí, hay alguien que maneja la Feria de las Vanidades, que dice Juan Bunyan se llama Belcebú. Era el que manejaba la Feria de las Vanidades. Y todo era falso. Había médicos falsos, abogados falsos, había predicadores falsos. Y entonces viene alguien y se acerca y le dice: ¿qué quieren comprar? Yo les puedo conseguir cualquier cosa que ustedes quieran. Y el peregrino le dice: nosotros solamente compramos la verdad. Y esto significó que empezaron a ponerlos en ridículo. La gente se ofendió con ellos. Se ofendió porque ellos decían que solamente se iban a comprar la verdad. Y se ofendieron porque pretendían ser diferentes. Y lo juzgaron y lo pusieron en la cárcel. Y allí en esa ciudad, y por esa acusación, murió el compañero del peregrino. Murió Fiel. Y saben, han pasado más de 300 años que Bunyan escribió esa novela, esa metáfora de la vida cristiana. Y la verdad es que cada vez es más parecido a nuestra realidad. Si usted hoy quiere decir: yo solamente voy a comprar la verdad, lo van a tildar de loco, de ridículo, de intolerante. Pero la palabra sigue diciendo: compra la verdad y no la vendas. Y un cristiano es alguien que no solamente ha entendido que la verdad, que toda verdad es verdad de Dios. No solamente ha entendido que la palabra de Dios es verdad de Dios. No solamente ha entendido que en Jesucristo Dios nos reveló la verdad. Él es la verdad. Dios no nos mandó argumentos para convencernos. Nos mandó una persona contra la cual no hay ningún y nunca hubo ningún argumento. Porque Él es la verdad. Y no hay manera que nosotros podamos tener un piso firme debajo de nuestros pies, a menos que no nos volvamos de todo corazón y tomemos un compromiso con aquel que dijo: yo soy la verdad. Y honremos su palabra, viviéndola en el taller, en la facultad, en el club, en la cancha, a donde estemos. Sabemos que si somos de la verdad, debemos conducirnos en la verdad. La verdad es lo que te hace libre. Y si quieres vivir en libertad, tienes que ser consecuente en tu vida con la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra y en su Hijo Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración delante de Dios y a darle gracias, porque en un mundo donde el piso se está abriendo bajo los pies de esta sociedad, donde ya nada es seguro, sabemos que podemos construir una vida segura. Podemos dejar una herencia de seguridad para nuestros hijos. Podemos construir una familia segura, una iglesia segura, cuando estamos anclados en la verdad. Compra la verdad y nunca la vendas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. En ella somos santificados. Por ella podemos hoy estar en pie. Sobre ella podemos apoyar nuestra vida. Por eso jamás le ha ido mal a una persona por obedecer tu verdad.
Por eso, Señor, nos volvemos a ti como fuente de toda verdad. A ti que eres camino, verdad y vida. Para decir, Señor, queremos vivir esa vida, queremos caminar ese camino, queremos abrazar y ser consecuentes con esa verdad. Te lo decimos de todo corazón, ayúdanos a caminar en tu verdad. En un mundo de tanta mentira, de tanto relativismo, levanta una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar la verdad y a vivir la verdad. Hombres y mujeres que estén dispuestos a comprar la verdad y nunca venderla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.